Bienvenidas, bienvenidos a Conexión Global, resumen semanal. Yo soy César Aldama y le invito a recorrer el mundo en minutos. Aquí reunimos lo más relevante de la semana, las decisiones que sacuden a los gobiernos, los conflictos que cambian el rumbo de las naciones y los sucesos que marcan a la comunidad internacional. De América a Europa, de África a Asia. Le presentamos un panorama claro y conciso para entender cómo los acontecimientos internacionales nos afectan en la vida cotidiana. Esto es Conexión Global, resumen semanal. Las noticias del mundo contadas para usted. Y comenzamos el recorrido aquí, el pasado lunes 24, entre llamados al multilateralismo, tensiones electorales en Centroamérica y un nuevo choque diplomático entre Caracas y Washington. Así se movió la agenda internacional. Los líderes del G20 cerraron su cumbre en Sudáfrica con un llamado a defender el multilateralismo frente a un orden global cada vez más fragmentado. En su declaración final, los países advirtieron sobre los efectos de las políticas unilaterales, de las guerras y de las tensiones geopolíticas, subrayando que la cooperación internacional y el comercio justo son imprescindibles para la estabilidad económica mundial. Mientras tanto, en Honduras, creció la tensión electoral a 10 días de los comicios presidenciales. Los tres principales candidatos cerraron sus campañas en medio de acusaciones cruzadas por presuntos planes de fraude. La OEA, la Unión Europea y Estados Unidos manifestaron su preocupación y llamaron a garantizar elecciones libres, pacíficas y transparentes. Y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó la designación del supuesto Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera. Acusó a Estados Unidos de inventar una patraña para justificar una intervención. Caracas negó la existencia del grupo y señaló que esa narrativa es impulsada por Marco Rubio. Citó además una encuesta de CBS que indica que el 70% de los estadounidenses rechaza una acción militar contra su país. Debiera, porque Estados Unidos no tiene el mismo interés del principio, digamos. Ahora hasta criticó al país anfitrión. ¿Y qué tal lo de Venezuela? Sigue incrementando la presión. Sigue. Y siguió toda la semana. Mire, el martes, el tablero internacional se mantiene en tensión. Rusia y Ucrania no han logrado un consenso sobre el plan de paz impulsado principalmente por Donald Trump. Washington justifica su escalada militar en el Caribe tras designar al Cártel de los Soles como organización terrorista. Y en Brasil, nuevas encuestas reconfiguran el panorama electoral rumbo al 26, contexto complejo y definiciones que podrían marcar las próximas semanas. Rusia y Ucrania profundizan sus diferencias sobre el llamado Plan de Paz impulsado por Donald Trump. Mientras el Kremlin asegura que el documento es un borrador de 28 puntos que beneficia a Moscú, Kiev responde que fue reducido en Ginebra a 19 puntos más favorables a Ucrania. Ambas partes coinciden en que persisten temas sin resolver y, al mismo tiempo, Europa prepara una contraoferta que sigue sobre la mesa. La Casa Blanca respondió a las críticas por la escalada de operaciones marítimas en el Caribe, tras designar al llamado Cártel de los Soles como organización terrorista. La vocera Caroline Leavitt dijo que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo y que Trump está satisfecho con los ataques contra narcoterroristas. Sin embargo, observadores internacionales advirtieron que no existen pruebas concluyentes de esa supuesta estructura criminal, lo que mantiene el señalamiento en controversia.
Y en Brasil, una encuesta reciente colocó al presidente Luis Inácio Lula da Silva como favorito rumbo a las elecciones de 2026. Su aprobación aumentó en los últimos meses y, según los sondeos, derrotaría en segunda vuelta a cualquier aspirante de derecha. Mientras tanto, Jair Bolsonaro sigue inhabilitado y bajo custodia por el plan para intentar un golpe de Estado tras su derrota electoral. A pesar de lo que pudiera pensarse, la guerra de Rusia contra Ucrania pudiera estar más cerca del final de lo que parece, ¿eh? ¿Y qué tal Brasil? No hay nuevos liderazgos. Lula otra vez hasta arriba y ya dijo que tiene intenciones de volver a contender por la presidencia de Brasil. Bueno, mientras el mundo avanzaba entre debates digitales, tensiones en Washington y sobresaltos políticos en Sudamérica, así se movía la agenda internacional del miércoles, una jornada marcada por nuevas regulaciones, un ataque a metros de la Casa Blanca y una sentencia que sacude de nuevo a la clase política en Perú. El Parlamento Europeo aprobó una resolución para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años. La propuesta incluye una excepción para que adolescentes de entre 13 y 16 años puedan acceder a estas plataformas, pero únicamente con el consentimiento de sus padres. El documento no es vinculante, pero busca marcar una ruta común para los países de la Unión Europea frente al impacto digital de la salud mental de los jóvenes. En Estados Unidos, 2 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados a metros de la Casa Blanca. Un helicóptero evacuó a las víctimas mientras la policía detuvo al presunto responsable. Desde Florida, el presidente Donald Trump advirtió que el agresor pagará un alto precio. La Casa Blanca calificó el hecho como una tragedia y mantiene abierta la investigación para determinar el motivo del ataque. Imponerse al acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo será de 14 años de pena privativa de la libertad. En Perú, el expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión por corrupción. Un tribunal determinó que recibió sobornos de empresas constructoras a cambio de adjudicar obra pública cuando era gobernador de Moquegua. Con esta sentencia, Vizcarra se convierte en el 4º exmandatario peruano en enfrentar la cárcel por delitos asociados a corrupción en la última década. Este ataque ha conmocionado en Estados Unidos, por supuesto, porque justamente Donald Trump mandó a la Guardia Nacional a la ciudad capital de su país con la idea de que fuera la más segura del mundo, porque había muchos problemas, de acuerdo a lo que él mismo declaraba como justificación. Y mire lo que sucedió. Bueno, ¿y qué tal Perú? Sigue habiendo consecuencias para políticos del más alto nivel vinculados a corrupción. Sigue habiendo, pero allá, en Sudamérica principalmente. Está bien. Mientras la guerra en Europa suma nuevas condiciones, ya las vamos a repasar, Venezuela escala su disputa aérea con Estados Unidos y Asia despierta entre una de sus peores tragedias urbanas. Así arrancó la jornada internacional. Exigencias de cese al fuego por una parte, acusaciones de terrorismo contra aerolíneas y un incendio devastador que ha enlutado a Hong Kong. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que cesarán los combates si Ucrania abandona los territorios ocupados durante la actual guerra en la región. Tras el inicio de la ofensiva en febrero de 2022, Rusia ocupa gran parte de 4 regiones ubicadas al este y al sur de Ucrania. Por su parte, Venezuela revocó a 6 aerolíneas los permisos para operar en el país, acusándolos de terrorismo, después de que suspendieron sus rutas por una alerta emitida por Estados Unidos sobre actividad militar en la región. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, advirtió sobre la extinción del derecho internacional
por los ataques que Estados Unidos ha llevado a cabo en aguas internacionales del Caribe contra lanchas de presuntos narcotraficantes. Mientras tanto, al menos 75 personas perdieron la vida en un incendio ocurrido en un conjunto residencial de Hong Kong. Luego de 24 horas de haber iniciado el siniestro, los bomberos ya habían extinguido el fuego en 4 de las 8 torres, pero el calor extremo y el derrumbe de andamios dificultó el rescate de más personas. Las autoridades detuvieron a 3 sospechosos de homicidio involuntario, quienes forman parte de una empresa constructora, pero la causa del incendio sigue bajo investigación. Terribles imágenes en Hong Kong y el número no se detuvo ahí, desafortunadamente ya lo vamos a revisar. ¿Y qué tal lo de Venezuela? ¿Qué opina usted? Ya nos estamos acostumbrando a ver estos ataques contra lanchas, esa imagen en fondo negro de algo que explota en el centro y lo deshumanizamos. Son ilegales. ¿Pero usted qué opina? ¿Está justificado que son realmente o pudieran ser narcotraficantes y con eso basta? Hay que reflexionar, no hay que deshumanizarnos nosotros por lo menos. Nuevas tensiones en Washington, no más diario. Un duro golpe a las organizaciones de derechos humanos en Rusia y una renuncia que sacudía al gobierno ucraniano. Así cerraba la semana la agenda internacional. Un ataque armado a metros de la Casa Blanca sacudió a Estados Unidos. Rahmanullah Tlankawal, afgano de 29 años y exintegrante de una unidad antiterrorista respaldada por la CIA, fue detenido y será procesado por asesinato tras disparar contra 2 miembros de la Guardia Nacional. Un soldado murió y otro continúa grave. El caso reavivó el debate sobre migración, seguridad y las consecuencias de la guerra en Afganistán, según informaron autoridades federales. Mientras tanto, en Moscú, el gobierno de Vladimir Putin prohibió operar en Rusia a la organización Human Rights Watch, declarándola indeseable. Esta medida bloquea todas sus actividades y censura sus informes sobre violaciones a los derechos humanos. La ONG, fundada en 1978 como Helsinki Watch, denunció la decisión como un intento de silenciar las voces independientes que documentan la represión en Rusia. Y en Ucrania se produjo una renuncia que sacude la administración de Zelensky. Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial y su principal hombre de confianza, dimitió tras ser implicado en la red de corrupción Midas, un escándalo que involucra sobornos, contratos irregulares y desfalcos millonarios en áreas del gobierno. La presidencia trazó líneas de investigación mientras observadores internacionales hablan del mayor revés político para Zelensky desde el inicio de la guerra. Y desafortunadamente para el pueblo ucraniano se pudiera acercar el final de la guerra justo por ese caso de corrupción. Zelensky pierde uno de sus alfiles principales, uno de los hombres que más operaba, sobre todo al interior de Ucrania, y además de eso, pierde también popularidad, apoyo de la gente. Después de tanto tiempo de conflicto, eso puede ser lo que acabe con la guerra, desgraciadamente, porque ese 20% o poco más de territorio que ha perdido ya Ucrania con Rusia, muy difícilmente lo recuperaría. En fin. Así concluye una semana marcada por conflictos, diplomacia y nuevas alianzas en Conexión Global, resumen semanal, un espacio en colaboración con el Observatorio Legislativo de Asuntos Globales de la Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Yo soy César Aldama y le espero este lunes junto a Elizabeth Cano en Noticias Congreso con toda la información legislativa y nos vemos aquí, donde todas las voces se convierten en leyes.